Bien, entonces vamos a hablar de la introducción. Esto es pues de nuestro curso de cálculo 3. Cálculo 3. Nosotros al momento ya hemos cursado dos cursos, ¿cierto? Que son los cursos de cálculo 1 y cálculo 2. Hemos cursado esas dos asignaturas. Bien, que de hecho este curso se conoce también como cálculo diferencial, y este de aquí se conoce como cálculo ¿qué? Cálculo integral, ¿cierto? Integral. Bien, estos dos cursos que nosotros hicimos fue realizado para funciones de la forma y igual a f de x, una variable. Funciones de una sola variable. Bien. Habían dos preguntas para resolver en estas funciones. Las preguntas, ¿cuáles eran? Entonces voy a hacer por aquí un gráfico. Gráfico acá. Y vamos a hacer por aquí una función. Esta es mi función, esta que voy a hacer por aquí, es mi función f de x. Mi función f de x. Que está definida, digamos, en los reales, pero más precisamente vamos a hablar del intervalo AB. Resulta que si nosotros nos fijamos por aquí en el intervalo AB, en un valor C, había una primera pregunta que era ¿cómo hallar la recta tangente a la función en C? Este de aquí. La primera pregunta que surgía, que era hallar la recta tangente. Que con eso pues se resuelven varios problemas, ¿no? Con la recta tangente, y ahí surge precisamente la derivada, que es precisamente el objetivo, uno de los objetivos de este curso, el curso de cálculo 1. A partir de ello se habla de derivadas y por tanto de optimización. Bien, ¿y cuál era la otra pregunta en el curso de cálculo 2? En el curso de cálculo 2 lo que uno se preguntaba era cómo hallar el área entre la función o bajo la función, el área bajo la gráfica de la función, y eso es lo que se resuelve con la integral definida, ¿cierto? Eso fue lo que resolvimos con la integral definida. Esas son las dos preguntas que resolvimos, que de hecho esto es una buena aplicación para cuando tenemos figuras que no son regulares o uniformes. ¿Listo? Por lo menos ya saben ustedes que hay figuras a las cuales no podíamos calcularle el área, pero con la ayuda de la integral ya es un poco más fácil. Ok. Esas son las dos preguntas que surgieron en los cursos de una variable. Curso de cálculo 1 y curso de cálculo 2. Ahora, ¿qué haremos? Lo que vamos a hacer nosotros es extender todos los resultados que vimos en cálculo 1 y cálculo 2 en el curso de cálculo 3. Eso es lo que vamos a hacer. Cálculo 3, que es el curso de funciones de varias variables. También se conoce como cálculo multivariable, cálculo multivariado. De esa forma también lo pueden conocer. Y en este caso, pues también van a surgir preguntas similares a las que surgieron en el cálculo de una sola variable. La diferencia es que ahora no vamos a trabajar en el plano cartesiano, sino en el espacio. Y esto, pues pensando solamente en funciones de dos variables. Resulta que nosotros en el plano cartesiano trabajábamos aquí con un intervalo. Aquí en este caso no vamos a trabajar con un intervalo, sino que vamos a trabajar con regiones. Aquí vamos a tomar una región del plano cartesiano. Y sobre esa región pues vamos a hacer una gráfica
de una función, colocar algo de esta manera. Digamos que fuese algo así. Que nuestra gráfica fuera algo de esta forma. Bien, algo de esta manera. Y sobre esta gráfica, pues entonces vamos a resolver sobre la gráfica de esta función. Esta va a ser una función que ahora depende de la variable x y la variable y. Vamos a resolver unas preguntas, como por ejemplo la siguiente. Si tomamos por aquí un punto en la región, un punto x, un punto xy, ese punto tendría una imagen por acá. ¿Listo? Y sobre ese punto vamos a poder hablar de, ya no de rectas tangentes, aunque sí existen esas rectas tangentes que van a darse con la derivada direccional, pero esas rectas tangentes van a depender de las direcciones. Entonces, por lo menos aquí, si nosotros pensamos en la dirección del eje X, sería algo de esta manera, y en la dirección del eje Y sería algo así. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es construir un plano tangente a la superficie. Ahora no va a ser una recta, sino que vamos a tratar de construir un plano. Un plano que sea tangente a la superficie en este punto. Bien, entonces esa es una primera pregunta. Plano tangente, que es precisamente lo relacionado a la función, a la recta tangente a la función. Bien, es como el análogo en este curso de cálculo 3. Bien, también van a existir rectas tangentes, como nos decía. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues a partir de esto se va a definir derivadas y después, o de hecho antes, se van a definir las derivadas y con las derivadas también se va a poder hablar de proceso de máximos, ¿sí? Encontrar máximos y mínimos de la función, el proceso de hallar los extremos de funciones. Entonces ahí también vamos a encontrar lo mismo que hicimos en el curso de cálculo 1, ¿bien? Que fue con lo que terminamos de optimización. Bien. Después de eso, el otro problema que va a surgir es el área. Entonces por lo menos vamos a poder hallar el área que está de esta región de aquí, la vamos a poder hallar usando cálculo 3, que va a ser con integrales dobles. Vamos a volver a retomar el problema del área, pero esta vez con integrales dobles. Con integral doble. ¿Sí? Y además, ahora como vamos a hallar, ya no podemos hablar del área bajo la gráfica, sino que ahora como esta gráfica es una superficie, entonces lo que vamos a hablar es de el volumen. Supongamos que aquí la gráfica es todo esto. Bueno, por aquí bajaría, vamos a colocarlo así. Voy a arreglar un poquito aquí la superficie para que se parezca un poco. Digamos que la superficie fuese esta. Esta región así. Que esa fuese la región. Bien. Y entonces lo que podemos hallar ahora es el volumen de esta cajita que está acá, de base de la región y altura dada por la función. Entonces ahora el problema que también surge es cómo hallar ese volumen, que ese volumen también lo resolveremos usando integrales dobles. Bien, integrales triples, perdón. Bien, eso tenemos, eso es lo que haremos a lo largo de este curso. Entonces, esas son las principales ideas. Como ustedes saben, para poder llegar en los cursos anteriores a hablar de derivadas, a hablar de límites, pues primero era necesario conocer las funciones. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser hablar de un tipo de funciones, que eso va a ser precisamente lo que haremos en la siguiente clase, que vamos a hablar de cilindros, esferas
y superficies cuádricas. Entonces, por lo menos en el curso de cálculo, en lo que vamos a ver en el curso, vamos a recordar, por ejemplo, un sólido de revolución que ustedes trabajaron, que pues de hecho nunca lo pintaron en R3, pero ahora lo pueden hacer, que sería tomar, digamos, si ustedes toman esta parábola, digamos que esta fuera la parábola z igual a y al cuadrado, ¿sí? Y poner a revolucionarla con respecto al eje z. ¿Sí? Recuerden que este es el eje z, este es el eje y y este es el eje x. Si se pone a revolucionar, entonces lo que nos generaría sería algo de esta manera. Que esto se va a llamar un paraboloide. Un paraboloide. Un paraboloide. Que de hecho, lo que nosotros vimos del curso de cálculo 2, sabemos que todas las secciones transversales, ¿qué forma tendrían? ¿Qué forma tendrían las secciones transversales? Discos. Exactamente, serían unos discos acá. Bien, eso lo sabemos porque es un sólido de revolución, ¿cierto? O sea que todo esto es circular. Bien, resulta que va a ser importante precisamente reconocer cómo es la forma de las secciones transversales. No tanto rellena, porque nosotros vamos a usar es solamente la superficie, o sea, no vamos a hablar de sólidos, sino superficies. Entonces, realmente lo que voy a fijarme es en esto de aquí, que esto sería pues la circunferencia, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a conocer más adelante como una curva de nivel. Pero bueno, para poder hacer esas curvas de nivel, es importante que nosotros, va a ser importante que nosotros recordemos algunas funciones. Por ejemplo, las curvas de nivel o los trazos que nosotros podríamos ver, también aquí serían cosas de esta manera. A ver, podríamos ver trazos así. Si lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Ese sería otro trazo. Mejor lo voy a hacer punteado. Este sería otro trazo de la curva. De hecho, esto sería si yo intercepto nuestra superficie con el plano XZ. Bien, nos quedaría de esta manera. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tendría? Tendría forma de una parábola. ¿Sí? Porque no se cierra. No se cierra. Aquí sigue abriéndose. Bien. Entonces, bueno, hay que recordar ciertas cosas, como por lo menos, esto es para que ustedes lo vayan a hacer ahora mismo, ecuaciones. Ecuaciones y gráficas de primero, las parábolas, que pues son sencillas. De hecho, se supone que nosotros en el curso de cálculo 1 nos enseñaron ya a graficar cualquier parábola, ¿no? Recuerden que, bueno, yo la ayudo con esta que está sencilla. Esta, la ecuación general y de forma estándar es x menos h al cuadrado más k. Y aquí uno dice que el vértice es el punto h, k. Y con el vértice uno lo grafica y ya tiene hecho casi todo. Bueno, aquí me falta una. Que el A me indica si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. ¿Cierto? Aquí puede variar. Puede ser que la parábola no abra en Y, sino que abra en Z. Entonces aquí sería Z de x menos h. Ahora, por lo menos esta de aquí sería una parábola que depende de Z y x. Esta parábola que ustedes ven aquí es una parábola que depende de Z y Y. Entonces sería Z igual a Y menos h al cuadrado más k. Bien, cosas así. Círculos. La ecuación de un círculo, ¿cómo es? De manera general. ¿Cómo es la ecuación de un círculo? Si ustedes recuerdan es x menos h al cuadrado
más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Donde aquí decimos que el centro es el punto h, k y r es el radio. ¿Cierto? Bien. Ahora, necesito que también, estas son sencillas, porque ya las conocemos bien, necesito que también aprendan y revisen cómo se grafican estas dos. ¿Cómo se grafica una elipse? ¿Cuál es la ecuación de una elipse? Y cómo se grafica una hipérbola y cuál es la ecuación de una hipérbola. ¿Listo? Cosas que necesitamos revisar porque a partir de estas se van a dar estas curvas de nivel o los trazos, este trazo que hice por acá, y con esos trazos y curvas de nivel es que vamos a graficar las funciones. Entonces es bastante necesario que revisemos cómo son las ecuaciones de estas. Por lo menos ustedes se van a dar cuenta que la elipse tiene más o menos el mismo comportamiento de esta. La diferencia es que aquí va dividido entre a cuadrado y aquí dividido entre b cuadrado. Y la hipérbola también tiene un comportamiento muy similar a este. Bien, solamente cambia el signo acá. Listo. Eso es, digamos, bastante importante para empezar a hacer las gráficas de nuestras funciones. Que es con lo primero que vamos a iniciar. Luego de que hagamos las gráficas de nuestras superficies cuádricas, ahí sí pasaremos a hablar de la teoría de funciones de varias variables. Entonces, les dejo a ustedes encargado de hacer la revisión, de cómo se hacen las elipses, cómo se dibujan las hipérbolas, ¿vale? Para así entonces en nuestra siguiente clase hacer los dibujos un poco más rápido. ¿Bien?